Bien, entonces continuamos con esta parte del tema operando bajo un manto paternal. Entonces habíamos dicho que la paternidad funciona por conexión divina. No entender la paternidad es lo que ha provocado mucho mal entendido en las congregaciones. Porque hay gente que se conectan con usted, entonces esto genera una envidia. O muchas veces es visto como que usted se va a hacer una iglesia aparte o va a revelar a las personas. El que es padre por naturaleza es padre. Ningún padre espiritual tiene la culpa de que Dios lo haya equipado para despertar a sus hijos que se encuentran durmiendo. Ningún líder tiene culpa de esto. Cada uno busca a su Señor de la forma como bien pueda hacerlo. Y Dios es el que provoca ese acercamiento hacia sus hijos. Y a uno le da menos o más que otro. Eso no lo puede medir ninguno de los hijos. Eso solamente lo hace el amor del Padre. Entonces, ya dicho esta parte, sabiendo cómo opera una paternidad, si usted se ha conectado a una persona, tiene primero que ver si es espiritualmente o emocionalmente. Una persona que se conecta espiritualmente sabe que se ha conectado a una fuente de la que va a estar constantemente alimentándose. Pero una persona que se conecta emocionalmente, apenas vea un defecto, un error en ese padre espiritual o en esa madre espiritual, inmediatamente lo abandona. Entonces no es una persona con un sentido de responsabilidad y de pertenencia. Nunca entendió que Dios fue quien lo atrajo. Entonces, cheque que no sea emocional, que sea espiritual para que usted pueda crecer y desarrollarse. Nuestra oración es que ustedes puedan ser despertados y que tarde o temprano ese padre o esa madre espiritual llegue a sus vidas, porque es el tiempo del despertar. El Yom Teruah del Señor acaba de llegar. Entonces vamos a ver en qué hemos convertido la iglesia. La iglesia se ha convertido en una estructura rígida, donde los mensajes y las canciones no contienen la vida ni la esencia de Dios, donde hemos convertido nuestra iglesia como en un tipo de club social, donde vamos los domingos, oímos un buen sermón, soltamos la ofrenda y nos regresamos a la casa hasta el próximo domingo. Pero no hacemos nada durante el resto de la semana y no nos interesa hacer nada. Entonces vamos creando una codependencia enfermiza a un sistema que no está funcionando correctamente. Y de esto vamos a darle cuenta al Señor, porque a cada uno se le dio una medida para que la reprodujera. Así como el caso de aquel padre que le dio talentos a sus empleados y llamó a su siervo y le dio las minas, le dio talento. Bueno, igualito. A usted se le dio una medida y usted tiene que responder por eso. ¿Qué ha hecho con esa medida? La tiene enterrada, aproveche, sáquela y póngala a producir. Lo poco que Dios te ha dado es lo mucho que alguien necesita. Así que vamos a definir qué es una estructura religiosa, babilónica, católica, que llamamos iglesia, y qué es un manto paternal. ¿Por qué Dios se fija en la paternidad nacida de Él y no provocada por los hombres, y no en la estructura religiosa? ¿Por qué Dios quiere darle fin a la estructura religiosa? ¿Por qué estamos en el funeral de la estructura religiosa? Porque se están levantando nuevos movimientos, nuevas corrientes, gente nueva, sangre nueva, con una revelación diferente de impacto, de poder. Y no todo esto que hasta ahora hemos tenido. Es el día del Yom Teruah, es el día del despertar. Entonces vamos a definir estructura y paternidad. De este lado, de mi lado izquierdo, usted imagínese una estructura, un templo, una iglesia. Y imagínese dentro de esa misma iglesia una línea paternal. Personas que operan bajo paternidad. Personas que saben, que entienden que han sido llamados como padre, que algo tienen que hacer.
Estas personas que han entendido la paternidad no son muy bienvenidas y no son muy queridas dentro de la estructura, porque la estructura es un negocio, la estructura es un régimen, la estructura es como especie de un imperio construido por el ser humano y que necesita ser sostenido y mantenido, una autogestión internamente. Pero estos que están despiertos no son bienvenidos dentro de la estructura. Así que vamos a definir algunas cosas a ver con cuáles nos identificamos. Por ejemplo, en una estructura, en un templo, el pastor es la máxima autoridad. Eso usted y yo lo sabemos. En una estructura, el pastor es la máxima autoridad. Pero en una paternidad, Dios es el primero. Dios es la máxima autoridad. Un padre espiritual que opera bajo un manto paternal, él no se cree el primero. Siempre pone por encima de él al padre. En una estructura, el pastor es el jefe. En una paternidad, Dios es el que manda. Entonces, en toda familia siempre debe existir una figura de autoridad. Si la iglesia es una familia, debe haber una figura de autoridad. Pero por encima debe estar Dios. Cosa que se entiende en la paternidad, pero en la estructura no. Lo segundo, en una estructura, ¿qué es lo que transmite la estructura? La estructura te transmite programas, reglas, actividades, y eso incluye prohibiciones. Entonces, ¿cómo se conduce una estructura? Por un cronograma. Se hace una actividad. Se programan noches de avivamiento. Es decir, se hace un esquema de trabajo. Hay estructura tan organizada que en el mes de enero hacen un cronograma para todo el año. 12 meses. Ya se sabe quién canta, quién predica, quién recoge los diezmos, cuáles son los predicadores invitados, cuáles son las actividades, cuáles son los ayunos, cuáles son las vigilias, porque hay un cronograma hecho. Entonces, si de enero a diciembre hay 12 meses donde ya el hombre puso su voluntad, en esos 12 meses el Espíritu Santo no juega ningún papel, porque no se le dejó un espacio para que él intervenga y él dé su parecer. ¿Qué tal le parece? ¿Qué piensa él? ¿Qué cree él de todo lo que nosotros estamos haciendo? Entonces, el Espíritu Santo queda fuera de estos programas. Eso es lo que transmite una estructura. Programas, prohibiciones, reglas por cumplir, y todo el mundo se sujeta a esas reglas. Pero en una paternidad no. ¿Qué te transmite una paternidad? Una paternidad te transmite identidad, que es lo que estamos haciendo con esta escuela, transmitiendo identidad. Una paternidad te transmite seguridad. Seguridad de tu salvación, seguridad de tus dones, seguridad de tu llamado, seguridad de ti mismo, seguridad de todo. Y aparte de eso, te transmite un legado. Entonces, en una estructura, opera por programas, por reglas, por cronograma, pero en la paternidad se trabaja o se transmite identidad, seguridad. Se activan los dones de los hijos y se les da un legado, se le transfiere un legado. Este legado que se le transfiere a los hijos, cuando a ellos les toque transferirlo, lo tienen que transferir de padre a hijo. ¿Cómo se transfiere un legado? De padre a hijo, y luego ese hijo mañana será un padre, y cuando él transfiera ese legado, ya él hace rato dejó de ser hijo, porque ya él se convirtió en un padre, en un shalía, en un hombre maduro. Entonces, en la estructura es diferente. ¿Por qué? Porque en una estructura usted siempre es hijo, siempre es hijo. No recibe ningún legado para transferirlo. Y si le dan algo programáticamente para transferirlo, hay un control sobre lo que usted está haciendo. Entonces usted nunca se convierte en un padre. Usted siempre va a ser el buen hijo sujeto a las reglas de la casa. Eso es lo que ha hecho Babilonia
con lo que Pablo dijo en Efesios, que era una familia. Así no opera una familia. Entonces, por eso Dios está interesado en la paternidad. La paternidad te transfiere la identidad, pero ese hijo que recibió del padre, mañana será un padre. El propósito es que él se convierta en un padre, que algún día deje de ser hijo. Porque cuando él se convierte en padre es porque otros hijos han surgido y van a necesitar del legado que él tiene. En una estructura, por ejemplo, no se puede contener los 5 ministerios. ¿Qué significa esto? El apóstol Pablo en Efesios 4 dice, Dios constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otro pastor y a otro maestro, a fin de perfeccionar a los santos para que estos vayan y hagan la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura del varón perfecto. Ahí dice, número 1, que los ministerios Dios los constituye. No dice que los hombres oran por otros hombres y les dan nombramiento, le asignan cargos o autoridades. Yo te unjo como pastor, yo te unjo como profeta. Eso no es válido, eso es antibíblico, porque cuando se habla de los 5 ministerios dice que Dios los constituye y los dones los da el Espíritu Santo. Primero, Dios es el que los llama, el que los equipa, el que los unge y el que los envía. No es un hombre ungiendo a otro hombre. Eso es antibíblico, eso es babilónico, eso es del anticristo. Y de eso hay mucho en estos tiempos. Entonces, ¿por qué decimos que una estructura no puede contener los 5 ministerios? Porque el propósito de los 5 ministerios es que los 5 hagan un equipo de trabajo donde no existe jerarquía, donde nadie es mayor que nadie, donde todos son uno. Y estos 5 hombres, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, ellos juntos son los que equipan, los que educan, los que alimentan a la iglesia para que la iglesia pueda crecer fuerte y llegar a la estatura del varón perfecto. Efesios 4 dice hasta que todos lleguemos. No es hasta que el líder principal llegue y una vez que él llegue nosotros tenemos que depender de él. No, todos tenemos que llegar al nivel donde él se encuentra. Es hasta que todos lleguemos a la misma estatura, al mismo nivel. Todo, nadie se puede quedar atrás. Y este es el trabajo de un líder principal. Bien, en este caso, como hemos convertido a la iglesia en una estructura y no en una familia, la estructura no contiene los 5 ministerios. ¿Por qué? Porque en todos los templos siempre hay una sola figura, el pastor. Él es la máxima autoridad. Nunca hay un profeta, nunca hay un apóstol, nunca hay un evangelista, nunca los hay. Trabajando en equipo, nunca. Puede que hayan gente con capacidad como esa, pero nunca forman parte del equipo, porque hay un solo jefe y es el pastor. Él nunca va a querer 4 personas más a su lado, porque entonces no puede alcanzar los intereses que persigue. Vamos al próximo corte.